están conectando el día de hoy. Por favor, vayan comentando en el chat desde dónde se están conectando hoy. Jocelyn Ramos, La Paz, Bolivia. Bienvenida, Jocelyn. Recuerda, Gladys, desde Atocha, Potosí. Bienvenida, Gladys. Recuerden prender sus cámaras para que la clase sea más dinámica y participativa. Ka- Kaylin Cecilia, Santa Cruz, Bolivia. Bienvenida. La docente a cargo es Sueli Milena Basto Valdivia. Mencionarles que su trayectoria profesional es la siguiente: ingeniera mecatrónica y licenciada en biología. Asimismo, comunicarles que al término de cada clase se les enviará en el chat de Zoom la asistencia de clases con respecto a la certificación, y se tomará en cuenta las asistencias de cada clase, y la tarea final es a cargo de la docente. Dicho esto, le doy la bienvenida a nuestra estimada docente. Muy buenas tardes, muchas gracias. Nos estamos reuniendo aquí para la última clase del curso. Espero que hayan podido avanzar, habían hecho los experimentos. Un poco vamos a hablar de eso al inicio. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Bueno, ya. Entonces continuamos con este curso. En la anterior sesión vimos esta parte del laboratorio en casa y lo que hicimos, para recapitular un poco, hablamos de bioseguridad, vimos que tiene muchos componentes en control, contención, desinfección o capacitación. Vimos que esto de bioseguridad es estas normas, prácticas para proteger la salud humana, animal y ambiental, que tienen el objetivo de prevenir accidentes, infecciones y contaminación. Tiene muchas rutas de transmisión: los aerosoles, el contacto directo con las muestras, o los fómites, que eran estas superficies o objetos contaminados, como mesas, por ejemplo. También hemos visto que se clasifican los agentes biológicos según varios criterios: de virulencia, de la dosis que infectiva, su potencial de mutación, rango de hospedadores, etcétera. Y con eso, las organizaciones a nivel mundial los clasificaban en 4 grupos de riesgo, que eran sobre todo los que son casi no patógenos, más o menos patógenos y ya extremadamente patógenos, ¿no? Y ahí habían diferentes niveles de bioseguridad, del 1 al 4, donde te indicaban, ¿no?, qué había que hacer, qué medidas tomar: si hacer solamente limpieza, un lavado, si usar batas, guantes, o ya un acceso totalmente restringido, o un trabajo presurizado, por ejemplo, que eran los niveles 4. Luego hemos visto esta parte de limpieza, desinfección y esterilización, que en la parte de la limpieza hemos visto que solamente sacar lo visible, desinfección ya destruye la mayoría de los microorganismos, sanitización solo reduce la cantidad, y la esterilización es que ya destruye todas las formas de vida, no queda nada que sea vida. Y que influyen varios factores, ¿no? El tiempo de exposición, a qué temperatura están trabajando, el tipo de población objetivo, qué concentraciones están mis agentes de desinfección, etc. Luego también vimos esto de la vida microbiana y que las condiciones de crecimiento. Hemos visto que los microorganismos necesitan condiciones para desarrollarse, necesitan nutrientes, necesitan cierta temperatura, cierto pH, eh, si tengan o no tengan una cierta cantidad de oxígeno. Y nosotros ya luego entrando a lo que es el laboratorio en casa, que era para cómo hacer medios de cultivos caseros, nutritivos. Hemos visto primero la bioseguridad, ¿no? ¿Qué hacer? Tener tu zona limpia, tu zona sucia, lavarse bien las manos, desinfectar todo con alcohol, usar guantes, barbijos, no comer, no beber, no tocarse la cara.
Y ya para hacer el medio como tal, vimos, ¿no? que necesitábamos cosas muy simples, un cubito Maggi, un caldito de pollo, grenetina o gelatina sin sabor y agua sobre todo. Luego hemos visto cómo esterilizar, cómo tener recipientes limpios. En vidrio los hacíamos ebullir, en plástico con hipoclorito y en metal incluso con incineración, que era con alcohol y con fuego. Algunos cuidados, dijimos que no tenía que haber grumos en tu medio, que hacer el vertido de los medios a sus pocillitos cerca del fuego, por eso usábamos una velita, y sellar y tapar todo, ¿no? De forma hermética. También hemos usado en la siembra un control negativo, que era un medio totalmente estéril como es lo que preparamos al inicio. Y ya lo que teníamos que hacer, o que vamos a hablar un poco más ahora, es observar, ¿no? La forma, el color, el tamaño de las colonias, que para los que hayan hecho el experimento me van a ir contando un poco cómo les ha ido con sus resultados. Y si no, tienen tiempo de hacerlo hasta presentar el trabajo final, que vamos a hablar de qué trata al final de la clase. Entonces, empecemos ahora sí con esta última parte del curso, que es de prevención, mitos de acción comunitaria, pero vamos a recapitular un poquitito los resultados primero que hemos visto de la anterior parte, ¿no? De la anterior sección. Les pedí que mantengan un registro de qué ven, qué observan, color, tamaños, etcétera, en 24 horas, un día, 2 días, 3 días y ya luego una semana, para ver cómo van cambiando, ¿no? Estas colonias. No sé si pudieron hacerlo, no pudieron hacerlo, me podrían escribir por el chat. Si es que no lo pudieron hacer, no se preocupen, igual vamos a hablar sobre los resultados eh, obtenidos de que yo obtuve y otros que podrían tal vez ustedes obtener en sus casitas. Entonces, pero para saber más o menos si lo pudieron realizar, no sé si podrían decir un mensajito en el chat, si sí o si no. Y si sí lo hicieron, ¿qué vieron? O levantar la manito también, que quiera participar. Bueno, todo ese silencio como que no lo pudieron realizar. Entonces, eh, a ver, veremos. Bueno, vamos a ver un poco los resultados que tal vez podrían obtener si es que van a realizar este experimento. Entonces, van a tener un cierto de puntitos, así como se observan en las imágenes, estas manchitas, de varias formas, tamaños y colores, que se llaman colonias, que son grupos visibles de microorganismos, pueden ser bacterias, hongos, levaduras, que crecen sobre la superficie de un medio de cultivo. Y esta es una forma muy buena de hacer o de observar cosas microscópicas, ¿no? Porque decimos que las bacterias como tal no las podemos ver porque son muy chiquititas. Entonces, ¿cómo es posible que nosotras sí las observemos en estos medios de cultivo? Entonces, lo que sucede es que hay una única célula madre, es una pequeña bacteria que se va a multiplicar repetidamente por fisión binaria, que solamente es como dividirse y va a resultar en miles o muchas millones de células genéticamente idénticas, o sea, son clones de ella misma, agrupadas en un solo puntito. Entonces aquí se están agrupando muchas de estas células madre, pero son genéticamente idénticas todas, así solitas, aisladitas. Entonces eso me forma mi colonia. Y hay muchos tipos de colonias, dependiendo de qué microorganismo estemos hablando. Entonces, ¿para qué son importantes estas colonias? Nos sirven para identificar de forma temprana microorganismos. Yo ya viendo estos colores, viendo estas formas, puedo decir, ah, esto sí es puede ser una bacteria, esto puede ser una levadura, esto puede ser un moho filamentoso, y ya me guían para hacer pruebas posteriores, como estas de acá, que ya son medios de pruebas bioquímicas, y ya para ir un poquitito más allá de saber con qué tipo de especie podría estar tratando.
para diferenciar especies, hay algunas que me crecen así rosaditas, otras decíamos que me crecen amarillas. Por ejemplo, Escherichia coli comparado con Salmonella en un medio selectivo diferencial. Después, para detectar contaminaciones, si yo veo que toda mi plaquita está azulita y tengo dos puntitos amarillos, digo, entonces puede que esta placa esté contaminada, esta muestra esté contaminada. Para evaluar las condiciones de crecimiento, si es que se crece o no crecen mis bacterias, mi muestra, y para reconocer patógenos. Yo a simple vista podría decir, este tal vez sea un Clostridium, sea una Salmonella typhi. Entonces, para eso me sirve la importancia de las colonias en los medios de cultivo. Y estoy hablando de cultivos, entonces si es una colonia es el puntito, mi cultivo ya es toda la población completa de estos microorganismos. Entonces, nosotros lo que hemos obtenido en los medios de cultivo, como tal dice su nombre, son cultivos bacterianos. Pueden ser así calditos también, si es que lo hubiéramos obtenido, si es que nosotros no hubiéramos puesto la grenetina o el agar-agar, o también como lo que tendríamos nosotros, que ya sería en sólido, ¿no? Pueden ser de dos tipos, mixtos, que tienen dos o más especies diferentes de microorganismos en el mismo medio de cultivo. Por lo general suelen ser la mayoría de las muestras ambientales mixtas o de en sí de todo nuestro lo que nos rodea es mixto porque no solamente tenemos una sola especie de alguna bacteria, de algún modo. Realmente es un conjunto, es un ecosistema de microorganismos que nos están rodeando. Entonces, por lo general siempre tenemos cultivos mixtos. Que luego en los laboratorios lo que se hace es volverlos puros o axénicos, que solamente tienen una sola especie de microorganismo. Entonces, estos se aíslan, se usan técnicas de aislamiento. ¿Qué es lo que tienen que más o menos destacar o lo importante de esta parte de la identificación de la morfología de las colonias? Es observarlas, es observar a detalle, porque esos son pautas, son claves para que yo pueda decir, esta bacteria no es mala, o esta bacteria puede ser patógena, o este puede ser un hongo muy peligroso, o este es un hongo que no es tan peligroso. Entonces, mucho varía de cómo van creciendo, cómo son estas sus formas eh, a simple vista, una primera observación, para ya darme una pauta. Entonces, por lo general son observaciones después de 24 horas de la inoculación o de que yo he tomado mi muestra. Pero en el caso de las muestras ambientales, en las guías dice que son 48 horas. Por eso yo les decía el parámetro 24, 48 horas. Pero, por ejemplo, los mohos filamentosos, recién a partir de los 3 o 4 días empiezan a desarrollar. Entonces, en sus muestritas, lo primero que ustedes van a observar van a ser las bacterias, que suelen ser, sí, más que todo puntitos, como se ve en la figura de acá. Así, como puntitos, como manchitas. Pero ya los mohos suelen ser esta clase de colonias más grandes, ¿no? Más filamentosas, más abultaditas, como lo que vemos en las frutas. Y estas recién empiezan a desarrollar después. Pero también son parte de mi muestra, de mi cultivo mixto. Entonces hay varias cosas que se consideran. Se considera el tamaño, es no sé, grande, chiquitita, mediana o muy minúscula. Hay algunas que miden desde 0,5 milímetros hasta 4 milímetros, hasta, no sé, 1 centímetro, incluso, o sea, más grandes. Por ejemplo, los gnomos. Forma. ¿Qué forma tienen? ¿Es una forma así irregular? ¿Es solo un puntito puntiforme, rizoides, como si tuviera ramificaciones, fusiforme, alargadita? Elevación es totalmente plana, tiene un poquitito de elevación, es convexa, que es totalmente un circulito. Su borde es regular, o sea, es un redondito así perfecto, o es lobulado, que tiene como que eh, incrustaciones, lóbulos. Es filamentoso, como si fuera de una raíz, por ejemplo. El color, que es lo característico, es naranja, es amarillo, es color crema, es blanco, es verde. Su superficie es brillante, así fuerte, o es mate, como no tiene brillo. Su consistencia es viscosa, no es viscosa, es dura. Todas esas cosas importan cuando estamos considerando la morfología.
Y en el caso sobre todo de los hongos filamentosos de los mohos, también nosotros vemos qué tanto tardan en crecer. Si crecen muy rápido, 1 a 2 semanas, moderado 2 a 3 semanas, lento 3 a 4 semanas. Vemos cómo es también su forma, ¿no? Es circular, es irregular, es filamentosa, su elevación. Es muy parecido a lo que hemos visto en la parte de atrás, solo que aquí hacemos el análisis de ambas caritas, porque los mohos tienen como que un anverso y un revés. Este sería su anverso y sería su revés. Entonces, ambos son importantes cuando quieres, si es que llegas a querer identificar con qué especie estás hablando. Por ejemplo, si yo veo esta de acá que es negrita, que tiene este tipo de crecimiento y me ha cambiado el medio, pues eso me ha generado una pigmentación o un pigmento difusible, que es un cambio de color del medio. Si mi medio era blanco, me lo volvió negro. Entonces yo puedo sospechar de que estos son un Aspergillus niger, por ejemplo. Estos de acá, que pueden ser un penicilio. Entonces, es importante en caso de los mohos considerar estas dos caras de características macroscópicas. Y se observan las mismas características: pigmentos, texturas, tamaño, colores, formas, elevaciones, márgenes, etcétera. ¿Y dónde yo voy a comparar o cómo yo voy a saber? Hay atlas. Entonces yo anoto todos mis resultados, digo, ay, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, y comparo las observaciones con datos que ya me proporcionan muchos autores y me dicen, si es un Aspergillus niger, tienes que tener esta textura, tiene que tener este color, tiene que tener esta forma, esta eh, ramificación, etcétera. Entonces, comparas tus observaciones y puedes confirmar o descartar tus teorías sobre con qué especie estás pudiendo tratar. Pero no es así de simple, ¿no? No es así de fácil. Solamente con la parte macroscópica yo ya voy a poder llegar a identificar género y especie. No. Obviamente se necesitan después hacer primeramente un análisis microscópico usando ya microscopios y otras pruebas adicionales, pero ya me da un pantallazo muy general de por lo menos de qué podría llegar a ser. O sea, es como que es sospechoso, le pones su etiqueta de posible sospechoso de, y ya luego con las demás pruebas vas confirmando, vas descartando. Entonces, al revisar los resultados, también otra cosa importante, aparte de ver qué es, o sea, ver los colores, ver estas diferentes formas, aquí yo veo puntitos negros, aquí veo blancos, aquí no veo mucho, y compararlos con el control, siempre comparándolos con el control, que mi control no me debería haber crecido ningún microorganismo, si es que yo he hecho todo mi procedimiento de forma correcta. Entonces, otro dato importante es saber dónde hubo más crecimiento, en qué lugar me crecieron más. Entonces, al yo preguntarme eso, estoy analizando otro parámetro muy importante que se llama unidades formadoras de colonias o UFCs. Esto representa una célula viable, o sea, capaz de formar una colonia visible en un medio de cultivo. Es un puntito. Otra vez, vuelvo a hablar. La UFC es, como digo, cada puntito. Entonces, pero es un dato técnico comparable, porque en sí es una ecuación matemática esto del cálculo de las UFCs y sirven para cuantificar los microorganismos viables, o sea, que son vivos, que se pueden crecer y reproducirse, no están muertos, y se expresan en diferentes medidas. Si es que voy a analizar aguas, entonces es UFCs por ml. Voy a analizar algún tipo de comida sólida, es UFCs por gramo. Voy a analizar el aire, UFC por metro cúbico. Solamente estoy analizando la superficie de mi placa, sería UFCs por metro cuadrado. Entonces me permite evaluar qué tan contaminada está una muestra o qué tan fuerte es una infección, por ejemplo, en un paciente. Y igual que yo les decía que se comparan los resultados con los atlas, estos datos se comparan con normativas. Nosotros a nivel Bolivia tenemos la ley 1333 del medio ambiente, pero en esta ley no tenemos parámetros, no están incluidos parámetros microbiológicos como tal, ni de ambientes interiores, ni en general, solamente se enfoca más en la parte de contaminación ambiental exterior. Y por eso se recurre a otro tipo de normativas. Por ejemplo, en el caso del ambiente, pues de exposición en placa, tenemos estas normativas de la Organización Mundial de la Salud,
Estas, si no mal me equivoco, son normativas de leche pasteurizada. Entonces, dependiendo de qué es lo que estés haciendo, hay una normativa que te dice cuánto máximo puedes tener de estos microorganismos. Porque como yo les explicaba, es normal que hayan los microorganismos en el medio ambiente. O sea, estamos rodeados nosotros de microorganismos. Pero hay límites. Que si tú superas ese límite, ya estás entrando a problemas. Entonces, estamos diciendo que ya ahí es un ambiente contaminado. Y estas normativas me regulan eso, me están diciendo, ay, estás más contaminado, no estás tan contaminado, estás bien, tienes que mantenerte entre esas condiciones, etcétera. Por ejemplo, lo que les decía en el de exposición en placa, que es, digamos, solamente levantar mi medio de cultivo y que todos los microorganismos se adhieran a mi plaquita. Hay esta formulita que si quieren usarla, la pueden usar para ver cómo están sus ambientes en su casa, que lo único que considera es lo que van a obtener, el X es el número de microorganismos en el aire, A es el número de colonias en la placa Petri, o en este caso sería en su agarcito, en su medio de cultivo, cuántos puntitos cuentan, ese es el número de colonias. Yo veo 15 colonias, 20 colonias, 30 colonias, 50, 100, etcétera. ¿Cuántos puntitos de colonias cuentan? Y el B es la superficie, cuánto mide. Ese es su circulito en centímetros cuadrados. Y T es el tiempo de exposición, que dijimos que tendrían que ser 15 minutos. Entonces, con eso pueden tener un dato preliminar de en qué niveles de contaminación están manejando más o menos sus ambientes. Obviamente, estos medios caseros no son tan precisos como lo que sería una placa Petri, y también deberíamos separar, usar medios mucho más selectivos para solamente bacterias y solamente hongos, pero ya nos puede dar un indicio, ¿no? Más o menos, de un cálculo comparando con estos parámetros que ya tenemos aquí en estas tablas. Y con esta actividad, el propósito de esta actividad era demostrar, ¿no?, que los microorganismos están en todas las partes y que hay pequeñas acciones de higiene que nosotros podemos hacer y de bioseguridad que luego van a generar una gran diferencia. Entonces ya podrían utilizar estos métodos para ver, no sé, cómo están sus métodos de desinfección. ¿Están lavándose bien sus manitos? Me podría yo hacer mi muestrita, coloco mis manitos sobre el agar, como vimos, me lavo mis manos y otra vez, y veo la diferencia. Como sigue habiendo la misma cantidad, disminuye la cantidad, me coloco solo alcohol, igual espero que se evapore, coloco, disminuyó, no disminuyó. En las superficies de mi mesón, de mi cocina, la limpio solo con mi esponjita con agua, hago una muestra, luego la limpio con alcohol al 70%, tomo otra muestra, entonces pueden allá comparar cómo están sus actividades, ¿no?, diarias o cotidianas. Ahora, hablando del descarte seguro. En la anterior sesión yo les hablé que les puse un mensajito, ¿no?, de advertencia de que no desechen nada hasta esta clase, que ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, de cómo deshacernos de nuestras muestras, porque ahorita yo me quedé, lo último con lo que me quedé fue con esta muestra. O sea, yo agarré, preparé mi medio de cultivo, la expuse y ahora me crecieron un montón de mohos, bacterias, puntitos que ahí yo estoy viendo, que los he contado. He visto que es un rango de contaminación baja o digamos intermedia. He dicho, ah, ya no hay mucho problema. Listo. ¿Ahora qué hago? Porque yo uso estas postreras, yo las voy a utilizar después. Las boto así nomás, ya me deshago. Entonces, no. Ahí es donde tenemos que usar el descarte seguro. Entonces, en un laboratorio, que es lo que les decía, lo mejor es pasar por el proceso de esterilización. Ustedes en sus casas no lo van a poder hacer porque no tienen un autoclave, pero sí un método muy efectivo es usar el hipoclorito de la lavandina, pero de alta concentración, que sea de una concentración del 5% por lo menos. ¿Dónde se fijan la concentración? Eso yo les decía, les aparece así en un recuadrito al cuánto por ciento está su lavandina. Entonces ustedes se fijan de que está en 5%, que esté por lo menos 15 minutos, de 15 a 20 minutos al 5%. Si tuvieran de una menor concentración, digamos del 3%, ya podrían exponer a más tiempo, por lo menos unos 30 minutos. Entonces yo voy a abrir mi medio de cultivo donde estaban todas las
los microorganismos y le voy a vaciarlo. Tiene que estar completamente todito, mojadito, empapado, bañado, sumergido, por eso dice sumergir todos estos medios de cultivo con esta lavandina al 5%. Espero el tiempo, cronometro mis minutos. Háganlo en un lugar ventilado también. Por recomendación, no lo hagan en un lugar cerrado porque la lavandina es un químico, es tóxico, entonces mejor si lo hacen en su patio, en su jardín, en un lugar ventilado. Entonces los sumergen sus medios, esperan un cierto tiempo, igual que esté lejos de mascotas, de cualquier niño que no se lo pueda al alcance, esté al alcance de sus manos. Luego de que haya pasado este tiempo, ya desechan lo que sea gelatina, se ponen guantecitos, usan su barbijo que van a estar y lo vacían a bolsita. Ya no se preocupe. O sea, al pasar por este proceso de estar en contacto con la lavandina, ya están matando a los patógenos, están matando a este microorganismo. Entonces, ya es seguro manipularlo y botar y desechar estos residuos. Si hay residuos líquidos, entonces lo pueden vaciar un poco al desagüe y todo lo que sea sólido, todas las gelatinas, las ponen en bolsas individuales bien cerradas y las botan a la basura. Pero todo debe estar completamente sumergido. Luego de que hayan botado los agares, de que hayan botado las gelatinas o desechado todo eso, se van a quedar con sus medios, sus pocillos de vidrio y no sé, se han ayudado con una cucharita, por ejemplo, para botar. Entonces, con su cucharita también. Eso lo llevan a ebullir otra vez, 30 minutos, todos sus recipientes. Van a ebullir sus 30 minutitos y ya una vez esté ahí en ebullir, entonces otra vez están sus recipientes ya listos para lavar. Ahora sí, van a lavar todo lo que hayan usado con una esponja exclusiva. No van a usar la misma esponja que usan para el día a día para lavar sus platos, sus utensilios. Es otra esponja eh, particular solo para este caso, entonces con esa es la que la lavan. Usan el detergente normal, el de lavaplatos, el lavavajillas y luego después de lavar y enjuagar, la enjuagan siempre con agua purificada o agua potable. Esa es la forma de un descarte seguro. Entonces ya hemos visto que los microbios o los microorganismos están en nuestro entorno y también hemos visto cómo manejarlos de forma segura. Entonces, ¿cómo vamos a usar todo este conocimiento para prevenir las enfermedades y combatir la desinformación de nuestras comunidades? Entonces, de lo que viene el tema de hoy, que es la prevención de las infecciones, que hay muchos hábitos, ¿no? Que nos protegen contra las infecciones. Y su práctica constante nos ayuda a romper esta cadena de transmisión, donde la prevención es responsabilidad de todas las personas, ¿no? De cada uno de nosotros. Entonces, un primer hábito, que es el que venimos repitiendo, creo que desde el inicio del curso de la higiene de las manos, que es el método más eficaz para evitar la transmisión de los microorganismos. Entonces, si yo voy a manejar alimentos o voy a tener contacto con otras personas, sobre todo con personas enfermas, entonces sí o sí tienen que lavarse sus manitos. Antes de comer, preparar sus alimentos, después de comer, antes, después, después de ir al baño sobre todo. Cuando tienen una persona enferma, igual tienen que lavarse sus manitos y cuando tocaron alguna superficie que sospechen que esté contaminada. Entonces, y no es solamente una enjuagada y ya, hemos visto que por lo menos unos 20 segunditos es un buen lavado de manos. Otro que podría ser usar un desinfectante de manos, un sanitizador que decíamos, que elimina la mayoría de los microorganismos y es una buena alternativa cuando no hay acceso al agua jabón. Pero siempre es, por encima está el lavado de manos, ¿no? Aquí encima, y luego está lo que es el desinfectante. Eh, Recomendaciones no es ponerse solo un poquitito, es aplicar una suficiente cantidad, frotar hasta que todas las manos estén secas y hasta que el alcohol se haya evaporado. Otro sería el uso de mascarillas. Yo sé que esto se volvió eh, una prioridad o incluso todos estábamos muy preocupados por la transmisión del COVID y usábamos las mascarillas. Algunos usaban este tipo de mascarillas de tela, otros usaban estas quirúrgicas, otros usaban estas mucho más específicas, las KN95, que sí dan mayor protección porque vienen con filtros incluidos, pero ya un poco se fue esta crisis de todo lo que fue de lo del COVID y la gente como que medio dejó de usarlas. Pero
para proteger incluso a los mismos miembros de su familia, para que no se contagien entre ustedes, o para que no vayan a las escuelas, en los colegios, en las universidades, etcétera, propagando las infecciones. Si tú estás enfermo, si tú tienes un resfrío, si tú estás mal, usa una mascarilla. Entonces, esto te va a ayudar a disminuir la propagación de las infecciones respiratorias, porque hemos visto, ¿no? Que esas microgotitas, esos aerosoles, que viajan muchas distancias, muchos metros, kilómetros incluso. Entonces, al toser, al estornudar, al hablar incluso, alcanzan a las otras personas. Entonces, no está de más usar una mascarilla. Y eso es ser responsable, ¿no? Con la salud de las demás personas. La higiene doméstica. Ya hemos hablado, ¿no? La diferencia entre limpieza y desinfección. La limpieza era solamente remover la suciedad, el polvo, todas estas cosas físicas. Y desinfección ya se usan los químicos para, sobre todo, destruir o matar la mayor cantidad posible de microorganismos que sean patógenos. Entonces, la diferencia es que la limpieza va a quitar, ¿no? Todos los gérmenes, la suciedad, las impurezas. Generalmente solo usas un jabón, detergente o agua. Y este proceso no mata a todos los gérmenes, pero sí los retira. En cambio, en la desinfección ya estoy buscando usar un químico que me ayude a quitar la mayor cantidad de los gérmenes o de algunos microorganismos patógenos, que me dé el riesgo de que pueda llegar a propagarse una enfermedad. Entonces, esto, pero el método de desinfección no limpia como tal. O sea, no me va a quitar físicamente estas partículas de suciedad o de polvo, pero sí las está como descontaminando. Entonces, no es uno o el otro, es primero limpio, le quito todo lo físico y luego lo desinfecto. Entonces, sí hay que mantener un cierto orden. Entonces, ¿cómo van a limpiar? Usan guantes que sean desechables para limpiar y desinfectar. Usan agua, jabón, dependiendo de qué objeto vayan a usar, vayan a limpiar. Mesas, sobre todo los interruptores de luz y las manijas, las encimeras, los teclados, los escritorios son los que están, se quedan las partículas, ¿no? De polvo. Y luego de limpiar, de retirar todo este polvo, esta suciedad, recién desinfectan. Ahí usan igual su equipo de protección, guantes, usan su barbijo y usan químicos. Pueden usar el hipoclorito, como ya estamos viendo que es muy bueno. Ya aquí en este caso ya no tiene que estar concentrado al 5%, aunque sea eh, al 1%, incluso menos, ya es suficiente como para hacer una buena descontaminación, desinfección general en todos los objetos de forma general. Pueden igual usar algún otro tipo de desinfectante comercial que les pueden vender, que dicen que tienen amones cuaternarios, igual está este del lisoforme, etcétera. Entonces, ya con esos agentes y luego con el alcohol al 70%. Ahí, eso es lo que decíamos, ¿por qué limpiar antes de desinfectar? Porque los objetos y las superficies sucias contienen frecuentemente este material, ¿no? Inorgánico, orgánico, tierra, polvo. Y estos residuos, las remanentes de residuos en las superficies neutralizan la acción de los agentes químicos en la desinfección. Entonces, es más eficaz que primero limpies y luego desinfectes. Luego, ¿cuándo van a usar para desinfectar lo que es la lejía o el hipoclorito? Cuando van a usar suelos, cuando estamos hablando de cocinas, estamos hablando de baños, ahí pueden usarlo. Y ya no lo van a hacer con sus computadoras, por ejemplo. Entonces ahí podrían usarlo por objetos más sensibles, una del alcohol del 70%. Aquí hay unas, igual, algunas diluciones que podrían usarla. Por ejemplo, 20 ml en un litro de agua y 100 ml de alcohol al 96 con 40 ml de agua. Entonces lo que estamos haciendo es preparar el alcohol al 70%. O directamente comprarse el comercial que venden en farmacia. Luego, en la prevención de infecciones también tenemos la manipulación segura de los alimentos. Entonces hemos visto la higiene, todo lo que es la limpieza, que sería igual el primer paso en esta parte de la manipulación segura de alimentos. Y también está esto de cocinar los alimentos por completo.
Después, evitar la contaminación cruzada, o sea, no usar los mismos utensilios que he tocado alimentos crudos con cocidos. Mantener una cadena de frío, de refrigeración y lavar muy bien lo que serían nuestras frutas y verduras antes de nuestro consumo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros de forma natural eh, las carnes, sobre todo todo lo que está crudo, tienen muchas bacterias. Y al mezclar cosas crudas con cocidas, al cocer, la temperatura ya está matando a la mayoría de estos patógenos. Entonces, estoy descontaminando mis alimentos y mezclo con algo que está crudo, entonces otra vez le estoy colocando los microorganismos. Por eso recomiendo no tener picadores separados. Si voy a picar, filetear carne, uso un picador de cocina y otro voy a usar para mis vegetales, otro voy a usar para otra clase de alimentos, porque no comparten la misma cantidad del mismo tipo de microorganismos. Sobre todo hay más patógenos en lo que son las carnes crudas, en las carnes de pollo, res, etc. Y esa es una primera recomendación. Después, usar algún error que también podremos hacer nosotros es descongelar, por ejemplo, los alimentos directo al ambiente. Es decir, no se voy a cocinar y yo congelé mi carne. Ah, ya, la dejo afuera y va a temperar y luego la cocino. Entonces, nosotros pensamos que eso es correcto, pero realmente estamos haciendo un salto, un paso de que estuvo congelado y no significa que los microorganismos a temperatura ambiente se pueden ir reproduciendo. Entonces, tiene que haber un descongelamiento gradual o progresivo. Entonces, una manera más eficiente sería dejarlo, por ejemplo, en agua fría o primero bajarlo del congelador al refrigerador y del refrigerador recién pasarla a la temperatura ambiente. O sea, tiene que haber un cambio gradual en esta cadena de frío. No puede ser un cambio abrupto de congelado a ambiente porque los microorganismos se van a reproducir mucho más en estos cambios de temperatura. Tampoco, obviamente, no tienen que usar materiales o insumos que estén vencidos. Eh, Tienen que lavar muy bien sus frutas, sus vegetales, solo con agua, solo con vinagre, ¿no? Pueden utilizar incluso para el lavado de los vegetales una dosis muy pequeña. Lo que sugerimos nosotros es una tapita de lo que es del hipoclorito de la tapita. Es una tapita en un bañador muy grande, más o menos deben ser unos 3 litros. Y ahí podrían dejarlos remojar sus vegetales. El mismo tiempo que les decía, ¿no? 15 minutos que esté de esta solución, lo mismo para los vegetales. Entonces, como es una proporción muy pequeña, no se preocupen, no les va a pasar nada porque después de lavar, de que remoje en cloro o en hipoclorito, tienen que lavar las verduras después para que recién se las puedan comer y no se estén consumiendo o estén comiendo el hipoclorito que es tóxico. Entonces, eso ayuda, ¿no? Bastante al manejo de los alimentos. Otro que es algo muy importante, que espero que sí lo vayan difundiendo y que si las personas que no conocían es que las carnes crudas no se lavan, el pollo, la carne no se lava. Nosotros pensamos o teníamos esa idea, ¿no? De que en general a veces veíamos cocinar a nuestras mamás, a nuestras abuelitas, y ellas agarraban el pollo, lo lavaban y luego recién lo ponían a la olla. Pero nosotros al hacer eso, lo que estamos haciendo, estamos esparciendo en toda nuestra cocina, en nuestra ropa, en nuestro fregadero, en los platos limpios que probablemente nosotros colocamos en la parte derecha, en la parte izquierda de nuestra cocina. Estamos esparciendo todos los microorganismos. El pollo tiene en su carne, tiene bacterias. Tiene salmonela, tiene este Campylobacter, Staphylococcus aureus, y estas bacterias, incluso también lo que estábamos hablando nosotros de One Health, usan antibióticos para el tratamiento de los pollos. Entonces, incluso pueden tener estos antibióticos el pollo como tal. Y yo al lavar estoy esparciendo todo eso. Estoy generando contaminación cruzada a toda mi cocina. Entonces, no se lava, se cocina directamente. Porque al cocinarlo de forma directa, el calor va a ser todo ya. Va a matar a todos estos microorganismos. Así que esto es igual algo muy importante que debemos recordar. Otra cosa clave para la prevención de las infecciones
son las vacunas. Las vacunas refuerzan nuestro sistema inmune y reducen el riesgo de infección, disminuyendo la gravedad de enfermedades que sean mortales. Entonces, ¿cómo funcionan? Nuestro cuerpo lo vamos a exponer a una cierta cantidad pequeña, segura, de virus de una bacteria debilitada, inactivada, o una parte de esa virus. Hay muchos tipos de vacunas, vamos a verlos muy brevemente, pero esto nos va a ayudar a que nuestro sistema inmune aprenda a identificar este microorganismo y actúe rápidamente si es que lo vuelve a notar que entró. Entonces una persona ya no se va a enfermar o va a tener una menor reacción a la infección. Y esto nos ayuda bastante porque por lo general nosotros después de nacer, después de los recién nacidos, que esta inmunidad que nos pasan nuestras mamás va a desaparecer en las pocas semanas. Entonces las vacunas previenen enfermedades graves que nosotros podríamos contraer en esta etapa, digamos, delicada. También ayudan a las personas que son inmunodeprimidas y también nos ayudan en nuestro transcurso para tener un mayor tiempo, ¿no?, de supervivencia. Entonces muchas enfermedades que antes eran letales, o sea que ya por eso disminuía el, el tiempo de vida de la población, ahora ya son raras o son controladas. Entonces, hay muchos diferentes tipos de vacunas. Hay unas que son inactivadas, que usan el microorganismo que esté completamente inactivo o muerto, si quieren así decirlo. Hay otras en que le utilizan fragmentos del virus que generan una respuesta inmune y otras con parte del microorganismo que sí está vivo, pero muy debilitado, cosa de que no en sí no te infecta. Y otra que era como por ejemplo la del COVID, que es diseñado, ¿no?, ya con ingeniería genética, que contiene instrucciones de producción de proteínas que desencadenan esta respuesta inmune. Entonces, solamente son como que diferentes tipos que todas tienen el mismo propósito, que es ir a tu sistema inmune y que decirle, guarda esta defensa, esta reacción que estás teniendo para que en un futuro tú puedas desarrollar una mayor inmunidad, una mayor cantidad de anticuerpos ante como respuesta ante las enfermedades. Entonces las vacunas son muy importantes por este motivo. Y tener un calendario de vacunación es sano. Muchas veces nosotros nos revisamos, esto solamente nos mantenemos al día. Pero el CDC incluye, ¿no? Este, por ejemplo, es de, sobre todo para las personas en Estados Unidos, y te muestra cuáles deberías tener, qué tipo de vacunas deberías tener, a qué edades. Hay para niños, hay para personas mayores desde 19 años, hay para personas adultas, y podrías hacer una gran comparación, ¿no? Consultar en estos grupos de riesgos. De todas formas, aquí está el link si quieren ir a curiosear un poco de estos calendarios. Y ese es el que nosotros tenemos del país, ¿no? De Bolivia, que más o menos te dice cuáles vacunas deberías recibir a lo largo de tu vida. Pero sobre todo se enfocan en los grupos de riesgo, ¿no? Que son en la parte de los niños, de los recién nacidos, de las personas mayores. Y hay algo igual súper importante que son las vacunas para viajeros, que siempre que vayan a algún país, a algún destino, infórmense del país, de cómo son sus alertas epidemiológicas de esos países. Y aquí está igual un link que les muestra, vamos a verlo de forma breve, perdón, que es muy interesante porque les muestra, o sea, tú seleccionas a dónde vas a ir. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer la comparación en Bolivia. En Bolivia, ir. Y me da la información, me dice, podrían usar si quieren aquí tal vez algún tipo de traductor para que les ayude. Y les dice de seguridad, ¿qué vacunas deberías necesitar? Necesitarías, no sé, de varicela, de gripe, sarampión, polio, que tengas sí o sí la vacuna del COVID, de la chikungunya, de hepatitis A, B, para la malaria, sarampión, rabia, tifoidea, fiebre amarilla. Hay otras enfermedades que también no se previenen mediante vacunación, pero aquí te dicen, mira, evita el agua contaminada porque probablemente nuestras aguas estén contaminadas, picaduras de insectos, tenemos aquí el Chagas, el dengue, la leishmaniasis. Entonces, toda la epidemiología del país te da más o menos un pantallazo y
te dice cómo hacer, cómo comer y beber con seguridad, cómo prevenir picaduras de insectos, o sea, para que no estemos aumentando los casos de infecciones. Entonces, antes de viajar, siempre infórmense a qué están yendo, a qué países, qué riesgos, qué peligros hay en esos lugares que ustedes pueden traerlos, ¿no? Igual, como hemos visto, todo está interconectado. Entonces, las vacunas no solo protegen al individuo, sino a toda la comunidad y cuantas más personas estén vacunadas, menor va a ser el riesgo de que circule el microorganismo y de que vaya igual pasando por más individuos y mutando en ellos. Ahora vamos a hacer otra recapitulación de un poco de cosas que ya habíamos ido viendo desde el inicio tal vez de los primeros, de primera clase y ahora que son estos mitos versus realidades que espero que sí se acuerden y también para que recalquen, ¿no? Para que se les queden como constancia. El primer mito es que los antibióticos no curan los resfriados y la gripe, ¿no? Que los resfriados, las gripes son causadas por virus. Los virus siguen su ciclo, que es totalmente independiente del uso de los antibióticos. Entonces, los antibióticos solo funcionan contra bacterias. Nunca consuman antibióticos cuando estén resfriados, solamente resfriados. Si ya hay alguna infección, ahí sí que es bacteriana, entonces sí podrían utilizar lo que son los antibióticos recetados por un médico, ¿no? Por un personal capacitado, ya que el mal uso hemos visto que genera resistencia. Otro mito. Ahora hemos visto, ¿no? Que hay que ser, les he hablado sobre la higiene, que hay que desinfectar, que hay que tener estos hábitos de limpieza. Sí, pero tampoco es que más limpieza significa mejor calidad de vida. O sea que hay que eliminar todos los gérmenes. Ay, no, los gérmenes son malos, los microorganismos son malos, voy a quitar absolutamente todos los gérmenes, voy a limpiar 24/7. Tampoco. Porque nosotros, nuestro microbioma humano, ambiental, es importante, es esencial para la salud. Entonces, siempre estamos en contacto con microorganismos que no son dañinos, no son patógenos. Y eso nos ayuda a acostumbrarnos a que nosotros generemos un sistema inmune que esté naturalmente expuesto a estos microorganismos que te ayudan a que no desarrolles a futuro alergias, enfermedades autoinmunes, ya que si tú no estás expuesto a estos microorganismos nunca, entonces tu cuerpo no va a saber cómo lidiar contra ellos. Por eso hay que tener un balance. Entonces, intenta eliminar los patógenos, pero tampoco es elimino todo al 100%, cosa de que mi casa sea un ambiente estéril, es como un hospital o un laboratorio. Entonces hay que tener un balance entre lo que es la limpieza y lo que ya es ser obsesivo compulsivo, porque a lo largo, al futuro, va a causar problemas, ¿no? Para la salud. Ambos, ningún extremo es bueno, cualquiera de los dos extremos es malo. Otro mito, que eso ya con el experimento yo creo que lo van a constatar, que si se cae la comida al suelo, con recogerlo a menos de 5 segundos está seguro. Es algo que muchas personas dicen, no se cae, pero si pasan 3 segundos, 5 segundos, lo puedo levantar y me lo como. No, la contaminación es inmediata. No es como que los gérmenes, los microorganismos estén diciendo, ay, no hay que esperarnos 5 segundos y luego recién vamos a ir al alimento. Toca en contacto con el suelo y ya se han adherido montones de partículas desde polvo, incluidas que ya están en ellas los microorganismos. Entonces, sí o sí, lo que sea que se caiga al suelo, a la mesa, al escritorio, a donde sea, va a tener su dosis de microorganismos. Ya si tú te lo comes, depende del contexto de cómo esté, si estaba limpio, no estaba limpio, si, no sé, en las condiciones de higiene con las que estaban, puedes tener más riesgos a que tú contraigas alguna enfermedad. Por ejemplo, lavaste el pollo crudo en una zona, salpicaste tus manitos en el mesón, luego te preparaste tu sándwich en ese mesón, ay, se te cayó, entonces ahí sí es muy probable de que tú estés con esta contaminación cruzada porque has salpicado las bacterias que tenía el pollo a tu mesón y hayas apoyado tu pan que te lo estás metiendo a tu boquita. Entonces ahí es donde sí podrías tener este riesgo de contraer algún tipo de infección. Otro mito. Si corto la parte como de la fruta, me lo puedo comer. Que esto no es correcto, porque nosotros no solamente lo que vemos es lo que está contaminado. El moho, los mohos, tienen hifas, que es lo que han visto en sus cultivos,
como estas cositas como enraizadas que se extienden a profundidad. Entonces contaminan en sí todo el alimento, incluso partes que no a simple vista parecen sanas. Y otros honguitos producen toxinas, que se llaman micotoxinas. Estas causan daños en el hígado y en los riñones, hay incluso si son expuestas a condiciones muy bajas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las micotoxinas. Y a diferencia de un microorganismo, por ejemplo, un hongo, una micotoxina, no con el proceso de solamente una simple limpieza no se van a eliminar porque es, como dice su nombre, es tóxico, es toxina, ya no es un microorganismo, es como que un metabolito secundario. Entonces, hay que tener mucho cuidado, es mejor, preferible descartar estos alimentos. Otro, que el congelador mata las bacterias, y eso también es falso. El frío extremo ralentiza o detiene el crecimiento bacteriano, pero no mata a todos los microorganismos. Hay algunos que sí, que no pueden estar en esas condiciones extremas. Pero hay otras que sí pueden, solamente están quitando o están volviéndolo más lento este crecimiento, cosa de que cuando vuelvan a sus condiciones naturales se reactivan y se pueden seguir reproduciendo. Por eso dijimos, ¿no? De mantener esta cadena de frío. Después de descongelar, no hacerlo a temperatura ambiente, sino pasarlo al refrigerador o ponerlo en agua fría, luego recién a temperatura ambiente. Otro mito, si un alimento huele bien, es seguro para comer, no siempre. Hay patógenos peligrosos como E. coli o salmonella que no alteran el olor, el sabor, la apariencia de los alimentos. Entonces, solamente eso depende de que también han lavado sus verduras, que también han cocinado sus carnes. Entonces, no siempre. Otro mito, que el vinagre desinfecta por completo. Hay algunos que solamente a sus verduras le ponen vinagre, pero no es correcto. Sí es cierto que el vinagre puede limpiar y puede llegar a desinfectar en cierta proporción, pero no está catalogado como un desinfectante de amplio espectro. Entonces, no es efectivo contra muchos virus, bacterias, patógenos. Por lo que sí ayuda, pero eso no le quita el hecho de que tengas que previamente tú lavar tus verduras, sobre todo tus alimentos. Otro mito, que las mascotas son sucias y siempre transmiten enfermedades. Aquí hemos visto igual desde un enfoque One Health, interconectada, que si una tenencia responsable, si tus perros, tus animales están vacunados, desparasitados, están limpios, tienen su protocolo de higiene. Entonces, las mascotas sí aportan beneficios inmunológicos y psicológicos, y el riesgo de zoonosis es bajo con cuidados básicos. Entonces, ayuda incluso a tu sistema inmune a estar expuesto porque estás en contacto con diferentes microbiomas, diferentes microorganismos que están en contacto. Obviamente, cuidando, siendo responsables de que no estén en contacto estos animales con otros que les puedan contagiar. Por eso estamos hablando de la importancia, ¿no? De la inmunización, de las vacunas, de la desparasitación y de la higiene. Y la acción comunitaria. Entonces, ahora nosotros, ¿cómo podemos ser agentes de cambio en nuestra comunidad con lo que hemos aprendido? Compartiendo esta información, o sea, que esto, lo del curso no se quede solo con ustedes, que vayan más allá a sus familiares, a sus amigos, que les digan, lávense sus manos, usen, vacúnense, no usen antibiótico para si solamente están resfriados, vayan al médico, limpiaremos, no mantendré todo, eh, no solamente limpiaré mi mesón con una esponja con agua, usaré químicos de desinfectantes, desinfección en mis áreas comunes, botaré de forma adecuada mis residuos, mantendré esta acción, ¿no? De si todo está bien en mi entorno, voy ayudando de a poquito con mi granito de arena. Y bueno, eso es lo que daría finalización a este curso, que le den los resultados esperados, ¿no? Que ustedes puedan diferenciar a los microorganismos. Hemos visto los diferentes tipos de bacterias, hemos visto algas, hemos visto hongos, hemos visto algunos protozoos. Hemos analizado problemáticas de salud, hemos visto lo de la zoonosis, hemos visto las resistencias antimicrobianas y viendo que todo está interconectado con este enfoque de One Health. Hemos visto técnicas básicas, muy básicas de microbiología de forma segura en el entorno doméstico, haciendo los medios de cultivo caseros.
donde se podríamos recolectar los microorganismos ambientales, y es donde no hemos trabajado con nada clínico. Y ahora hemos evaluado la información sobre estos microorganismos, sobre la higiene y salud, separando algunos mitos de lo que son las evidencias científicas, ¿no? Y bueno, este curso no buscó convertirles en microbiólogos, sino en ciudadanos informados, empoderados. Ahora saben que los microorganismos son parte de la vida, no son buenos, malos por naturaleza, sino que nuestro comportamiento es lo que va a determinar si se van a convertir en una amenaza o en un aliado para nosotros. Entonces, ahora ustedes que ya teniendo esta información, úsenla a su favor, que sean fundamental en esta cadena de salud global que tenemos en sí. ¿Hasta aquí alguna duda, una consulta antes de hablar del trabajo final? Buenas tardes, doctorita. Disculpa, no, mi consulta es la siguiente. Una vez que descongelamos la carne o algún producto que ya hemos congelado y si le metemos al agua hervida, ¿pasa lo mismo? ¿Se siguen las bacterias o en cuanto ya toca el agua hervida ya también se desaparece, algo así? Gracias por tu pregunta. De hecho, no es, o sea, no es inmediato, no es ni bien toca el agua y ya se mueren los microorganismos, no tiene que ocurrir un cierto tiempo. Por eso decimos que esté bien cocido. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos el proceso de esterilización, hacíamos 15 minutos, ¿no? Entonces lo mismo pasaría con tu carne. Entonces, tu carne tiene que estar totalmente cocida, porque no puede ser, por ejemplo, las carnes que decimos a 3 cuartos es más rico, una carne 3 cuartos. Esa carne 3 cuartos me está teniendo 1 cuarto de microorganismos que podrían llegar a ser patógenos. Entonces, obviamente sí eh, o sea, estás quitando una cierta proporción de patógenos, pero sí te estás manteniendo con un cuarto. Entonces, por eso, por recomendación, aunque a algunos a veces no les gusta, es mucho mejor siempre los alimentos totalmente cocidos. Entonces, para que yo esté seguro de que no tenga nada mi comida, mi carne, tiene que estar totalmente cocido. Y al hacerlo cocer completamente, no pierden sus propiedades, porque muchas veces dicen que no hay que hacerlo hervir tanto o no hay que hacerle cocer mucho porque pierden sus propiedades. ¿Eso es cierto o es un mito? Bueno, eh, en sí no pierde sus propiedades como tal. O sea, sí se pueden, o sea, pueden entrar en suspensión. Por ejemplo, si te haces una sopita, algunas van a ser solubles y se van a quedar en tu caldito. Otras sí se van a seguir manteniendo en la carne. Entonces, dependiendo de cómo vas variando cómo comes tus alimentos, es donde va a variar. Por ejemplo, sobre todo en los vegetales, que es lo que dicen, ¿no? Que tienes que alternarlos entre crudos y cocidos. En el cuestión de las carnes, por ejemplo, los donde hay que tener mucho más cuidado. Y si el único que le interesa de la carne en sí es la proteína, entonces no va a afectar en sí a eso, a la parte nutricional, pero sí estás quitando los patógenos de tu carne. En los vegetales es donde sí puedes alternar esto, ¿no? Porque obviamente cuando tú los haces servir, hay algunos tipos de minas que se sueltan y que se quedan en el agüita, en el caldito. Pero por eso no solamente tienes que comer, por ejemplo, verduras cocidas. Ahí es donde vas a ir alternando entre crudo, cocido, pero lo que sea crudo, obviamente debidamente desinfectado. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Bien, espero les haya quedado entonces muy claro. Ahora sí vamos a hablar de este trabajito final. Eh, para empezar, les voy a pedir que se unan a a un Classroom que he creado de este curso. En este van a tener el acceso a las diapositivas de que hemos visto estas 4 sesiones, entonces están ahí cargadas en el Classroom. Si se copian ese código, van a poder ingresar.
Y el trabajo final me lo tienen que subir hasta la próxima semana, les tienen una semanita, hasta el sábado 1 de noviembre, a las 7 de la noche en formato PDF, por favor, para que no se desconfigure nada de lo que me suba. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a hacer una infografía. Entonces, va a ser una infografía de resumen que va a reflejar el aprendizaje que ustedes han tenido en el curso. Van a conectar toda la parte teórica y un poco de una reflexión personal y parte práctica que hemos visto, ¿no? En este curso. Tiene que tener 3 secciones. Ustedes le pueden cambiar los títulos. No necesita tener así como tal este encabezado que les estoy colocando de sección 1, sección 2, sección 3. No. Basta con que yo note que lo hayan puesto en su infografía. Entonces, estas 3 secciones son para empezar, esta es una infografía, perdón, si es que no sabían que es una infografía, se tiene varias dibujitos, conceptos muy claves, no es texto cargadísimo, entonces pueden usar Canva o hay algunas otras plantillas en Google Slides, PowerPoint, en Word si lo quieren hacer, o a mano, incluso si lo quieren hacer a mano, pueden hacerlo a mano, como ustedes quieran, pero que sea así, que sea muy colorido, llamativo y que tenga una parte de análisis práctica para los que sí hayan hecho estos experimentos, sí hayan hecho estos medios de cultivo caseritos, que me digan, ¿no? Que me describan, que me pongan una foto de qué han observado, qué superficies han mostrado, dónde han tenido más crecimiento, qué colores o formas o texturas han identificado y relacionen sus hallazgos con aprendido. Es decir, por ejemplo, si en mi control no me creció nada, entonces significa que sí he hecho muy bien mi medio de cultivo, o no, yo sí he visto que me han crecido estos microorganismos aquí, estos que son como algodonosos, según yo, podrían ser mohos, esos que son más lechositos, más acuosos, podrían ser bacterias o podrían ser levaduras, son blancas, o sea, que me den una pequeña descripción de qué es lo que han observado. La, Ahora, para las personas que no van a poder hacer el experimento, que no han hecho el experimento casero, pero aún tienen tiempo si quisieran realizarlo, hagan hallazgos hipotéticos. O sea, en lo que hemos visto ahorita en el curso, en lo que les he mostrado, más o menos ustedes digan en qué lugares encontrarían más, por ejemplo, o qué podrían encontrar. Sus celulares, sus llaves, en el baño, en la cocina. Entonces, se hagan ejemplos hipotéticos y expliquen por qué esperarían esos resultados. Pero ya un mayor crecimiento en mi esponja, porque reúne la humedad, porque tiene los nutrientes, porque tiene todo lo esencial para que ahí me crezcan unos mohos, por ejemplo. O en mi celular, esperaría este tipo de bacterias que hay incluso en mi piel, como el de estafilococo. Entonces, ustedes un poco que jueguen con sus teorías, los que no han realizado el experimento. Esa es en la primera parte. En la segunda parte, que me digan 3 conceptos importantes que les hayan gustado del curso o que más les hayan impactado, que no conocían antes, por ejemplo, no sé, de One Health, si me quieren hablar de bioseguridad, si me quieren hablar de los antibióticos, si me quieren hablar de lo que sea, que los expliquen muy brevemente. Entonces, eso y cómo se conectan con lo que han visto. Entonces, por ejemplo, lo de One Health lo vi cuando pensé que todo lo que tenía mi mascota podía llegar hasta mi celular. Entonces está conectado el mascota con celular conmigo. O si es que yo viajé y llegó una persona del extranjero y compartimos microbiota, etc. Entonces, un poquito que me hablen de cómo ustedes lo ven de la forma diaria, cotidiana. Y la última de su compromiso o su reflexión y acción futura, que cómo ha cambiado su perspectiva sobre los microorganismos y la higiene a partir de este curso y qué podrían hacer diferente. 3 acciones que van a usar a partir de ahora en adelante y cómo van a ser un agente de cambio, ¿no? Entonces, todo esto en una sola infografía. Como les dije, no necesitan tener 3 secciones como tal separadas, o sea, pueden hacerlo así en una sola, una larga, como ustedes quieran, pero que sí se note, ¿no? Que esté esa parte de sus resultados, unos 3 conceptitos que les hayan impactado del curso y la parte de sus reflexiones, de qué es lo que van a hacer aquí en adelante, que hemos visto. Y todo eso lo subirían aquí al Classroom hasta la siguiente semana. ¿Alguna duda, alguna consulta de esta parte? Doctorita, los que no hemos podido ingresar las tres
Las otras tres clases, bueno, yo he podido ingresar, pero no me he podido registrar en el tercer clase. La primera no he podido ingresar, la segunda no he podido ingresar. La tercera he ingresado, pero no me he podido registrar. O ya no hay registro. Mandan los registros al final de las sesiones. Eh, Eso creo que tendríamos que hablar con la moderadora de cómo podríamos hacer en cuestión de la asistencia, porque a lo que tengo entendido, mandan los links, ¿no? Al final de la clase, pero si tienes, como tú dices, tres asistencias y tienes tu trabajo final, entonces yo creo que no debería haber mucho problema, no sé, a menos que diga lo contrario. A ver, no sé si alguien de la organización podría responder esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Licen, mencionarles que el link de la asistencia ya está disponible. Ya pueden ir llenando, por favor. Las personas que ya hayan llenado, manden al chat de Zoom una manito arriba o un sí. Y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, pueden preguntar ahora. Creo que la duda fue esa de que tenía menos una asistencia. ¿Habría algún problema? Am, no sabría decirle, pero podría comunicarse al número que manda los links de la reunión en el grupo. Podría comunicarse con esa persona para salir de dudas. Ya, muchas gracias. Entonces ahí le pregunto. Tienen 2 minutos para llenar el control de asistencia, por favor. Y luego me mandan un sí o una manito arriba en el chat de Zoom para luego tomar la fotito grupal. Astrid ya está levantando la manito. ¿Alguien más que ya haya concluido el control de asistencia, chicos?